Facebook, pero bueno, podemos ir empezando. Mi querido Don Vix, bienvenido a al primer programa de política, fútbol y religión. ¿Cómo estás? Afortunadamente bien, mi querido Félix, es un gusto, gracias por la invitación a este proyecto. Encantado de la vida de estar acá platicando contigo y con la gente que nos acompañe. Temas que tendríamos que tratar con mayor tiento, todos los mexicanos, y me parece que es una buena invitación, es una buena propuesta, a ver si logramos conversar, no más, pero sí mejor. Pues mira, hay mucho de lo que hablar, hay mucho de qué hablar. Nuestro país está en tiempos convulsos, primero por la pandemia, pero segundo porque lo ha provocado el mismo gobierno con inacción, con incapacidad, con miras muy bajas, pues la verdad es que con estupidez, hasta en ciertos puntos. Entonces, vamos, nosotros no somos ni los comentaristas políticos que México esperaba. No. Nosotros nos vamos a divertir y nos vamos a divertir porque los políticos, el fútbol y la religión nos dicen, nos dan la oportunidad de hacerlo, ¿no, mi querido Don Mix? Son temas maravillosos, son temas que tienen mucha carnita, por eso la tradición señala que pues son temas que no deben de abordarse porque generan polémica, porque hay posiciones muy fuertes en cada individuo en torno a ellos, y en esa forma muy latinoamericana y por supuesto mexicana de escurrir el bulto, la tradición sugiere o señala que no deben de ser tocados esos temas, ¿no? Que política, fútbol y religión tendrían que ser dejados de lado si no queremos tener una confrontación, si no queremos tener un pleito, si no queremos ver caras largas. Me parece que esa es una recomendación propia de alguien que pertenece a una sociedad adolescente, pendenciera, y la sociedad mexicana tendría que ir avanzando, tendría que ir trascendiendo esa postura tan lamentable y tendría que ir aprendiendo a aprovechar esos temas tan sabrosos, tan en el feeling, en el momento de la gente, para sacar derivados más valiosos. No se trata de discutir, no se trata de crear polémica barata, pero tampoco se trata de rehuirlos. Los mexicanos tenemos que aprender a charlar de mejor manera y de tratar ciertos temas sin que el intercambio derive en un pleito o en una descalificación, o recojo mis Barbies y ya nos vemos, chingar a su madre, porque ya no juego. No, necesitamos irlos abordando, insisto, son temas que te permiten muchos niveles, que te permiten anclar de inmediato con el mexicano de al lado, porque son temas que están flotando en el ambiente. Fíjate que para que la gente sepa, hace un año nosotros comenzamos a hablar de un proyecto en el que pudiéramos hablar de política originalmente. Hace justo un año, porque hoy lo estábamos recordando, estábamos desayunando el buen Don Vix y su servidor, y entonces decidimos que queríamos hacer un proyecto en el que fuéramos nosotros, la verdad, divertirnos, reírnos, no tomarnos todo tan a pecho. Desgraciadamente luego el gobierno hace imposible no tomarse las cosas a pecho. Y bueno, pues aquí estamos, y si de repente os escuchan que yo le digo diputado y él me dice senador, es porque hace muchos, muchos años, discutiendo sobre los diputados y los senadores, Don Vix y yo decíamos que estos compadres no se están tranquilos si no son o diputados o senadores y se eternizan en los puestos, y es por eso que nos empezamos a llamar diputado o senador, ¿no, mi querido Don Vix? Es correcto, hablábamos precisamente de que en México pues el que sirve como gobernador, después sirve como diputado o como senador, y pareciera que es muy fácil ejercer esas labores porque el que sirve para una de esas cosas sirve para la otra, y nada más se dedican a andar brincando de un cargo al otro. Entonces pues es una bonita forma como de hacer mofa, pero que nadie se confunda, ni Félix es senador, ni yo soy diputado, todavía somos gente decente. Fíjate que todavía nos gana la decencia, cosa muy rara, porque ya entre el odio y la política que hay, entre el odio que hay en redes, principalmente en Twitter, y el tema de la política, de veras, yo veo a la gente defendiendo a los políticos, y lo primero que se me ocurre es,
yo no tengo que defender a ningún político porque yo no tengo dueño, no soy perro, ¿no? Y No, bueno, desgraciada, y perdóname, ajá, venga, venga. desgraciadamente es una tendencia, cuando entras precisamente a estos temas, y lo comentábamos hace 2 minutos, la gente de esta noble tierra que le reza en español a Jesucristo, cree que de inmediato está obligado a defender a muerte a su equipo de fútbol, a su partido político o a su político de preferencia A su o a la Dios. figura. Exacto, y a muerte. Y pues no creo que debería de ser así, la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo y precisamente por eso, ¿qué te parece si vamos? Bueno, antes de empezar, quiero darle un agradecimiento a Nacho Mesa, que es nuestro diseñador, el que nos diseñó el logotipo. Se lo quiero agradecer, le quiero agradecer realmente que nos haya hecho el logotipo. Ya luego luego subo sus datos a la página de Facebook. Y es importante decir que es un gran diseñador, que está a sus órdenes, que es barato, y bueno, pues ahí lo tendrán a su disposición en cuanto haya chance y tengan chance, de veras vale la pena, créanme, ¿no? Ahora sí, una vez dicho lo cual, ¿por qué no comenzamos, mi querido Don Vix? Vámonos macizo, vaya, hay muchísimos temas, podemos empezar con política, si te parece bien, mi querido senador. Dale. Resulta ser, entre las 25 notas que se generan a diario en México en temas de política, resulta ser que el INE, el Instituto Nacional Electoral, el árbitro electoral, el organizador de las elecciones en México, la joya de la corona entre todas las instituciones que alumbró la primavera mexicana, ya se puso en un plan muy, muy serio delante de la presidencia de la República, apercibiendo al señor que cobra como presidente, Andrés López, de que si sigue utilizando su homilía mañanera, su kermés lamentable de todos los malditos días, para empezar a hacer un discurso electorero, ellos lo llamaron electoral, yo lo llamo electorero, pues le van a aplicar las sanciones que la ley señala. Hoy por la mañana, en un noticiero matutino, Ciro Murayama, el consejero electoral del INE, señaló muy puntualmente que la labor de un presidente de la República ante las elecciones es cerrar la boca, alejarse, evitar participar. Esto como respuesta al señalamiento de López de que va a ser o se va a erigir en una suerte de árbitro, de guardián de las elecciones. Afortunadamente, el INE, a través de Ciro Murayama, porque esta no es la postura de Ciro Murayama, tenemos que entender que esta es la postura del Instituto Nacional Electoral, ya salió a plantársele enfrente a este Andrés López para decirle muy puntualmente, a ver señor, su rol es hacerse un lado para acabar pronto. Vienen elecciones y usted lo que le toca es simple y sencillamente, cortita y al pie, quedarse en su casa. Cierre la boca, hágase un lado y déjenos trabajar. Y a mí me parece maravillosa esa toma de postura, Fe. Me parece que no te estoy escuchando en este momento, mi querido senador. Disculparás esto de la tecnología. A lo que iba yo es, no está a gusto en su papel de presidente, él está a gusto en su papel de candidato, Siempre. de arengar a las masas, porque no sabe ser presidente, él sabe ser candidato. Y siendo presidente sigue haciendo promesas de candidato. Y siendo presidente sigue metiéndose en temas en los que solo debería de meterse un candidato. Y entonces, aunque le gusta el poder, porque eso lo ha dejado muy claro, no entiende que no puede meterse. Y ella dijo, no, yo no me voy a meter, yo nada más voy a señalar si hay fraude. Pues si pierde lo va a señalar porque el señor nunca ha sabido perder. Bueno, por supuesto, la vocación antidemocrática de Andrés López está acreditadísima desde hace 20 años. Entonces, que nadie se sorprenda. Ahora, quien haya esperado que como presidente López se portara de otra manera, pues la verdad sí peca de ingenuo. El presidente López es una licuadora de una sola velocidad. Él concibe el poder y el ejercicio del gobierno de una sola manera. Tiene que haber un Estado
no solo fuerte y poderoso, sino monolítico, en cuya cima está el presidente y desde ahí sus deseos son órdenes y permea hacia abajo de la pirámide y no hay ningún tipo de contrapeso. El Estado es infalible porque el presidente es infalible. Recordemos que López se formó políticamente en los 60s y en los 70s y pues eso es lo que había. Entonces, pues López es poco sofisticado, hay que decirlo, y él ya en el poder, ya en la presidencia, le parece inútil el INE, el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONAPRED, CEAP y las que me menciones. El hecho de que el señor presidente diga que él va a vigilar las elecciones y que va a alertar si hay fraude, pues te está diciendo simple y sencillamente que Andrés López considera que su sapiencia, y lo estoy entrecomillando, su sapiencia alcanza para deshacernos del INE, que según él es muy caro, y bueno, basta con su voluntad y todos deberíamos de tenerle confianza. Y pues sinceramente, desde este muy humilde programa le tenemos que decir, no mames, presidente. Sí, no se esté orinando fuera de la basinica, porque la verdad es que nada más salpica. Y el tema, y quiero hacer aquí una pequeña interrupción, de repente se detuvieron las transmisiones y estamos otra vez en Facebook, no así en YouTube. Al ratito subimos el video a YouTube, porque esto del YouTube Live se ha complicado. Pero bueno, regresando al tema, es importante decirle al presidente, es que el presidente dijo, no, yo como ciudadano, no, señor, usted no es ningún ciudadano, usted es el presidente. Y su opinión, aunque no quiera, pesa más que la de un ciudadano. Y su opinión, aunque no quiera, afecta unas elecciones. Y si el señor se quejaba cuando los presidentes, gobernadores metían o hablaban en tiempos de elección, pues obviamente con él vamos a estar muy atentos para impedirle hablar en tiempos de elección. Porque además, fíjate que salió más ocurrente que Vicente Fox. Vicente Fox, y que ya es decir, Vicente Fox decía barbaridades por cómo se le iban ocurriendo. ¿Y sabes qué? Aquí también. Vicente Fox de repente tenía ocurrencias y se bajaba del coche. Aquí también. Pero Vicente Fox redujo en 14% la pobreza. Este compadre la va a incrementar en 12 millones de mexicanos. Está bien, tiene que ver el COVID, sí, pero él va a incrementar la pobreza, mientras Fox sí, uno de sus logros fue reducirla. No estoy defendiendo a Fox, era igual de ocurrente y se le ocurrían cosas dicharachos, vamos a decirlo así. Y aquí el presidente también se le ocurren unos dicharachos y unas cosas cuya fuente es su propia fantasía, porque he de decir, y de muy buena fuente, porque tengo buenas fuentes, que el presidente está completamente aislado por un grupo de su gente, que el señor ha perdido la realidad, no lo digo en forma figurativa, lo digo completamente real. El señor ha perdido la realidad, la sensación de realidad, la idea de realidad. Y cuando está aislado por esta gente, ya no escucha a los demás cuando se le acercan y dicen, oiga, señor presidente, esto está mal. No escucha. Sabrá Dios con quién habla después de sus juntas, porque nadie sabe. Yo me atrevería a decir que Bartlett, porque me parece que es el hombre más poderoso de este sexenio, o por lo menos así pinta con todo lo que ha salido. Y entonces al señor presidente pues, se le hace una ocurrencia meterse en el tema de las elecciones, porque ¿sabes qué? Donde pierdan, va a declarar fraude, y va a declarar fraude aquel que aplaudió al INE cuando ganó la elección. Entonces, pues ahí estamos en problemas, pero ya lo pusieron en su lugar y van a querer modificar la ley para ponerla a su modo. Y ahí es donde los mexicanos tenemos que actuar y no, oh, ya pago mis impuestos, ya con eso participo. No. Vamos a tener que defender al INE todos. Es una guerra declarada, Félix, porque ya sabemos, López las únicas veces que no ha alegado fraude es cuando ha ganado. Y como se está perfilando para el próximo año, pues no tiene todas consigo. Se le va a pasar una factura. Todavía me queda la duda si la oposición va a ser capaz de cosechar lo que López pierda, pero en todo caso va a recibir reveses que no le van a gustar. Por lo menos uno. Alguna gubernatura, la composición de la Cámara de Diputados. El caso es que el güey va a salir a quejarse. ¿Por qué? Porque es profundamente antidemocrático, porque considera que las instituciones, en especial el INE, son una invención, es algo muy moderno para él. Imagínate que López, para gobernar, sabe usar cerillos y tú te le acercas con un encendedor que es el INE
y el güey pues se debate entre hacerte su Dios personal o pensar que le quieres hacer algo con esa máquina del demonio. Entonces, por eso el señor ya sabemos lo que va a cantar. Qué bueno que el INE desde ahorita, porque el proceso electoral del 21 ya comenzó, y qué bueno que el INE en este momento, ya desde hoy, le está plantando cara. Deberemos, como bien señalas tú, senador, deberemos de ser capaces los mexicanos de salir de esa envoltura, de esa crisálida de cruzaboletas y convertirnos en ciudadanos y entender que la elección empieza mucho antes que el día de la jornada y que se prolonga mucho más allá después de haber colocado el voto. Al INE lo tenemos que defender, a todas las instituciones. Ya hablaremos en unos minutos de otras instituciones que están bajo ataque de Andrés López, pero la primera y fundamental es el INE. Sin el INE no vamos a ser capaces de cambiar eso. Lo primero es defender al INE y de ahí nos vamos caminando con las otras instituciones. Así es. Y bueno, por lo pronto nos va a tocar defender al INE y no solo del deseo y necedad presidencial, sino también de sus ocurrencias, que no son pocas, ¿eh? Sí. Que no son pocas. Por ejemplo, Ackerman, ¿qué te parece Ackerman como consejero del INE? Un esperpento. Si hay alguien que está en las antípodas del perfil que quieres tener en un consejo para tomar decisiones de ese nivel, ese es Ackerman. Es un tipo terrible, es un tipo sinvergüenza, en el más puro sentido de la expresión, es un tipo con muchos resentimientos, con una agenda personalísima, muy limitada, muy primitiva, y la verdad es que alguien de su perfil, en cualquier rol en el que quieras en el INE, es nocivo y es pernicioso. Ojalá podamos evitarlo. Pues ojalá, y ahí está el tema, ahí está nuestro primer tema, que es el INE, pero pues además tenemos otros, mi querido diputado. Es correcto, senador. Pues mira, muy pegado con tenemos el acoso que está generando el señor que como presidente en contra de las demás instituciones que alumbró la primavera mexicana y que sirven como contrapeso al poder formal, como son el CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, y la CEAV, la Comisión de Atención a Víctimas. El señor presidente, que no entiende esta necesidad de que el Estado tenga este tipo de instituciones, que no sabe por qué, si él es omnisciente, todopoderoso, bienintencionado y sobre todo muy hábil, ¿por qué el Estado mexicano necesita instituciones que le estén corrigiendo la plana, que lo estén limitando? Y en ese sentido se ha dedicado a dinamitarlas. Tú lo has visto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se la entregó literalmente contra todas las leyes posibles a la hija de una señora cuyo mayor mérito fue ser madre de un secuestrador, guerrillero, asesino, al cual desapareció el gobierno en los 70s, y la señora tuvo la paciencia de arrastrar el cadáver 40 años. Ese es todo el mérito de doña Chayita. Bueno. No, bueno, pero yo creo que ni eso, porque de verdad están haciendo pomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tienen ni tantita vergüenza. Es una porrista del presidente, ya ha hecho los derechos humanos a un lado, no le importa, no le interesan. Es una institución que sí que era perfectible, que no tenía todas consigo, pero era lo único que teníamos para defendernos de las arbitrariedades del gobierno, y ahora ni eso. No, pues se acabó, se le están terminando, y para eso nada más bastaron 2 actos. Primero, poner a cargo de la estructura total, a encabezar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a un perfil esperpéntico, alguien que no tiene puta idea de lo que se trata. Nada más sabe posar de activista porque su mamá supo posar de activista. Y ese es todo el mérito del actual. Y porque su hermano era un secuestrador, que en uno de los secuestros asesinaron, y todavía reclamaban, decía, oye, tú intentabas matar, no intentabas, inclusive mataron, ¿no? A uno de los más grandes empresarios del siglo XX en Monterrey, pero el chiste es que ellos sí pueden matar, pero que no los toquen ni con el pétalo de una rosa, lo cual me parece, y que hayan hecho todo un negocio de las actividades ilícitas, no solo del hijo de Rosario Ibarra,
sino del hermano de quien, sino del ex esposo o del esposo de quien hoy maneja la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también fue guerrillero. Es decir, la guerrilla hoy deja dinero y hoy viven del presupuesto. Es increíble. Es como para Kafka. Y sin embargo, yo veo muchos mexicanos pues muy satisfechos con esa situación porque se limitan a entender, y lo estoy entrecomillando, se limitan a entender la decisión como una suerte de reivindicación de la izquierda, lo que sea que eso signifique hoy día, y les parece que simple y sencillamente por ser esa especie de reivindicación, el perfil está bien, los nombramientos están bien, la reducción de presupuesto está bien. El gobierno de López no nada más está colocando perfiles lamentables a cargo de los órganos autónomos, sino que además aquellos que se le resisten, aquellos donde la dirigencia, la persona que encarna la titularidad del proyecto no permite ser colonizada, entonces lo que hacen es reducirle al 75% el presupuesto. Fue lo que sucedió con Mara Pérez Gómez de la CEAV, la Comisión de Atención a Víctimas. Aguantó un mes de que la trajeron jodida con que renunciara. La pobre señora tuvo un plantón ahí enfrente de sus oficinas y en lugar de poder desatorar las exigencias, lo que sea que le estuvieran exigiendo, pues la señora tenía que andar viendo cómo juntaba para la nómina, cómo juntaba para el agua, para la luz. Esto es, la reducción de presupuesto dejó totalmente inoperante a la CEA. ¿Qué sucede? Pues la persona termina por irse. ¿Qué le pidieron? ¿De qué manera quisieron colonizar para después reventar a la CEA? Nunca lo vamos a saber, tal vez. Pero yo veo ahí un esquema, sucedió igual que con CONAPRED. La señora Maxice convoca un foro, en el foro está invitado un comediante, estandopero, que no le cae bien a muchas personas, hace un chiste muy desafortunado sobre un menor de edad, la casa presidencial se pone de uñas, y ¿sabes qué? Ya no se hace el foro. Perfecto. Pero ya que estamos en estas, ¿por qué no desaparecemos a CONAPRED y que se haga cargo la Secretaría de Gobernación? Y fíjate, Y así se le está dando López, es terrible. Ahí viene una de las ocurrencias del presidente. El presidente en su mañana de repente dice, CONAPRED, no sé qué es eso, nunca lo había escuchado. Pero ¿qué crees? Ya había tenido 2 veces a las titulares del CONAPRED en sus conferencias mañaneras. A la anterior y a esta cuando la nombró. 2 veces. Entonces resulta que el señor, resulta una de dos. O es un cínico que no tiene menor empacho en mostrar su cinismo, o es un cuate que tiene problemas ya de memoria. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta más? Porque las titulares de CONAPRED estuvieron en su conferencia mañanera y luego no sabía que era CONAPRED. Para el otro día rematar y decir, vamos a eliminar CONAPRED. Oye, qué desafortunado, ¿no? Desafortunado, y cualquiera de las dos opciones te las compro, y quizá deberíamos de asumir que las dos son válidas. Primero, tiene un grave deterioro físico y mental el tipo que puede ver como presidente, y después esa pose ridícula de preguntar con sorna el nombre de CONAPRED, yo me voy enterando. Pues, señor presidente, si se trata de competir como comediante, hacer comedia es una de las 25,000 cosas que usted hace muy mal, entonces eviten. Segundo, si efectivamente al tipo se le olvidó lo que es CONAPRED, pues es lamentable y reforzaría la creencia que yo tengo y que algunas personas comparten de que este pobre güey en realidad pues es una mojiganga que tiene enfrente a las cámaras, que medianamente se entera de lo que está sucediendo cada mañana, lo echan a andar, lo ponen por delante con un guioncito muy primitivo, muy sencillo como para que no se le olvide, y lo avientan a las cámaras a que sea el payaso de las cachetadas. En cualquiera de los escenarios, México está en riesgo porque efectivamente decisiones terribles se filtran como ocurrencia y al final del día tienen efectos sumamente perniciosos. Ya reventó con el perfil que puso a cargo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya está reventando con APRED. También está sobre la Comisión de Atención a Víctimas. Y como lo comentamos hace un momento, va sobre el INE. Entre risa y risa, jajaja, jajaja, pero ese pendejo cuela sus ocurrencias y el sistema y la gente que lo tiene aislado, a través de ellas va colando su agenda.
y es una agenda de destrucción, de aislamiento, de empobrecimiento, que no Fíjate, queremos ver que se materialice, Félix. yo coincido contigo en, quiere igualdad para la sociedad, pero no para arriba, para abajo. Es decir, no quiere que los de abajo suban, quiere que los de arriba bajen. Y eso es lo que están intentando. Y a mí, de repente sus discursos, bueno, además de provocarme un sueño profundo, también me provocan preocupación porque a ver, yo soy de las personas que insiste que todo presidente de un país, y me olvido de todos los demás, de México, debería de someterse a una prueba psiquiátrica o psicológica una vez por año por lo menos, para que los mexicanos sepamos que tienen los pies en el suelo y que no nos está dirigiendo un loco, porque de repente hay veces que parece que nada más les falta su pijama de manga extra larga, ¿no? Mira, el problema de las ocurrencias de López, hay que decirlo, en contraposición a las ocurrencias de Fox, por ejemplo, que tú comentabas al inicio, es que Fox tenía un freno, un corsé institucional que le puso el PRI. Vamos a decirlo claramente. La primera alternancia en el gobierno federal de México, que fue la de Fox, estuvo administrada desde el poder real y desde el partido que debió entregar el poder nominalmente, que fue el PRI. Entonces, Vicente Fox estaba lleno de ocurrencias, pero de veras, le brotaban por los poros, pero tenía un corsé institucional que mantuvo el PRI para que no se volviera loco, para que sus ocurrencias no trascendieran, no fueran más allá de frases para el anecdotario y poco más. Y el problema con López, que es tan ocurrente, aunque muchísimo menos simpático que Vicente Fox, es que no tiene ese corsé institucional. El PRI se fundió, en definitiva, durante el sexenio de Peña. Quizá pudiéramos decir que el sexenio de Peña fue el canto del cisne para el PRI, como lo conocimos. Y ahora López, pues tiene junto a él un muégano ahí chuequito, extraño, medio feo, que se llama Morena, que quiere hacer las veces de partido y cuya una de sus funciones tendría que ser acotar al presidente de la República, sobre todo cuando diga pendejadas, para decirlo claramente. No, pues Y lo va a tener que decir, interrumpir 5 o 6 veces al día. por supuesto, tendría que ponerle un bozal, encerrarlo en un cuarto acolchado, ponerle en la camisa de mangas extra largas, como señalas tú, y decirle, ¿sabe qué, señor presidente? La vamos a hacer cortita y al pie. Quédese aquí un par de semanas en lo que lo estabilizamos, le vamos a pasar unos apuntes para que se los aprenda, y hasta entonces, mire, no hable con nadie. Bueno, eso no va a suceder. Morena no es el PRI, por más que lo digan. Si dijeran que Morena es exactamente el PRI, miren, no estaríamos en esta situación, y miren que me caga el PRI, pero tenía disciplina y tenía orden y tenía sobre todo oficio político, que es algo que, bueno, en Morena no lo conocen. Entonces, al no existir ese corsé institucional al presidente de la República, pues todas sus ocurrencias no se quedan en el anecdotario, sino que trascienden a decisiones de políticas públicas. Y eso es terrible. El señor presidente, así como se va enterando de la existencia de ciertas instituciones y se le va ocurriendo que también esas las podemos desaparecer para ahorrar, el día de ayer se enteró que existe el CENAPRED, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Entonces, donde el señor presidente se entere que hay un presupuesto ya muy limitado, pero hay un presupuesto para ese instituto y que se puede ahorrar para regalárselo a los niños y tal, pues en ese momento va a tener la ocurrencia y al no existir un valladar institucional, en una de esas nos desaparecen el Senapred, senador. No, hombre, ya lo hizo. Dijo, a ver, ¿de dónde saco cambio? Senapred, ¿qué es eso? No sirve, venga para acá. Te voy a decir, el Senapred realmente ha servido también de fondo, de caja chica para muchos gobiernos, donde han metido mano, han declarado desastres naturales donde no los hay, en tiempos electorales. No, ha sido un cochinero, sí ha sido un cochinero, pero es muy necesario porque México es uno de los 10 países con más desastres naturales en el mundo. Los más caros, a pesar de lo que todo el mundo pueda creer, no son los sismos que nos han costado mucho dinero, bueno, como mexicanos, sino los huracanes, porque se presentan de manera más seguida. Todos los años tenemos huracanes, todos los años causan daños,
Y entonces, para que tengan una idea, el precio o el costo promedio que un desastre tiene para México es de 2.500 millones de dólares. Ojo, yo no me estoy refiriendo a edificios caídos, no, no. Yo me refiero a la infraestructura federal y estatal, a esa. 2.500 millones de dólares por año nos cuesta en desastres. El año pasado fue más barato, 760 y tantos millones, y así. Pero fíjate que el Fonden, por ejemplo, ¿no? Tiene 166 millones de dólares. ¿Qué haces con eso? Bueno, Nada. no te alcanza ni para empezar a traer perros de búsqueda, ¿no? No. Lo que sucedió ayer es un aviso a tiempo, quisiera yo pensar, para esas personas que forman parte de los grupos de poder que administran a López, para que entiendan que ya no podemos seguir permitiéndole al señor ocurrencias ni ir por el mundo soltando cerillos encendidos. Ayer tuvimos un sismo de regular cachete, la alerta sísmica funcionó. En Ciudad de México, que es donde luego tenemos unos desastres espantosos con los sismos, sí se sintió fuerte, pero hubo pérdidas humanas muy, muy limitadas y desde luego de infraestructura también no sufrieron mayor daño, pero definitivamente ante un escenario como el que vivimos en 2017 y en las condiciones en que tienen Senapred, no vamos a tener a qué recurrir. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver una situación análoga a la que vimos al inicio de la pandemia, con ocurrencias otra vez, enviando al secretario de Relaciones Exteriores, que es el único que parece hablar más de un idioma en el gobierno de López, a que consiga No, perdón, medicamentos. déjame contradecirte, mi querido Don Vix. Yo creo que en el gobierno de López muchos hablan dos idiomas, español y pendejadas. Ah, no, bueno, si eso lo vamos a tomar como idioma, estos cabrones podrían dar clases, pero me refiero a darse a entender en el exterior, acudir No hay manera. ante... No, nada más Marcelo, y ahí va Marcelo Ebrard. Dios nos libre, de verdad, de un sismo como el de 2017 o algo Híjole. similar, o que en la temporada de huracanes se haga un cagadero espantoso en Guerrero, en Tabasco, en Veracruz, porque no vamos a tener recursos, primero, y segundo, en el momento en que encuentren una cajita de dinero y digan, mira, con esto vamos a atender el problema, van a enviar a Marcelo Ebrard por el mundo, tarde y mal, a conseguir lo que se necesite, y van a tratar de utilizar ese mismo sistema, pues, espontáneo, Para traer equipo de rasposo, medio cachete, ¿no? por supuesto, lo que se encuentre. Oye, ¿cómo lo llevamos? Ahorita nos organizamos y le hablo a mi compadre y a ver, la vieja confiable de López, vamos con el ejército y aquello va a ser una cosa espantosa porque el ejército tiene protocolos muy precisos para entrar en situaciones de desastre y si en lugar de permitirle funcionar con sus protocolos, los vas a poner a ejecutar un plan improvisado, ocurrente, carnachero, francamente estúpido como todo lo que hace Andrés López, pues aquello va a ser doblemente triste. Al mismo tiempo que no le permites al ejército realizar su labor ya probada, perfectamente ejecutada, los vas a mandar a tratar de sacarte el buey de la barranca. Y mientras tanto van a correr minutos y horas y días y semanas esenciales donde los costos se van a medir en vidas humanas, más vidas de mexicanos. Y Entonces, pues sí, sabes, esto va a ser un cagadero. ¿sabes cuál es el tema del ejército, mi querido diputado? Que sí están ahí siguiendo la fórmula de Venezuela. ¿Cómo los tienen al margen? ¿Cómo los tienen a raya? Con billetes. A ver, ¿quién va a construir el aeropuerto? El ejército. Ya hay negocio de varios generales que están metiendo materiales de construcción. Es decir, ¿dónde está fluyendo la lana? En el ejército. ¿Cómo me evito una bronca con el ejército? Suéltala, agárralos a billetazos. Como decía militar, bueno, un militar muy famoso, no hay quien aguante cañonazos de 50,000, ahora son un poquito más caros los cañonazos. Pero López lo sabe bien, ¿eh? Hay que tener al ejército contento, aceitado y con dinero. Va conforme al manual y está sucediendo. El ejército mexicano es una institución fundamental de nuestro país y tristemente está siendo administrado de acuerdo al guión castrochavista. Vamos a tenerlos muy ocupados, vamos a recurrir a ellos para cualquier cosa y con ese pretexto vamos a hacer fluir cantidades maravillosas de dinero para que haya un interés creado y no se nos vayan a querer poner de uñas.
está sucediendo. El problema, Félix, y la gente que nos está escuchando, lo debemos de entender, es que esas ocurrencias, ese manoseo de la estructura gubernamental, al final del día, platícamela como quieras y al ritmo que más se te antoje, al final los errores se contabilizan en muertos. Eso es terrible y simple y sencillamente esa realidad debería de bastar para ver a una sociedad muchísimo más inconforme y muchísimo más proactiva en contra del gobierno de López. ¿Cuánto tiempo falta para ver que eso suceda? Espero que ya no mucho. Pues híjole, yo creo que depende de la educación, porque es que aquí volvemos al tema de la educación y entonces es cuando te das cuenta que estamos en el hoyo. Pero además, para colmo, yo quiero hacerte una pregunta para cerrar el tema del Fonden, digo, y del Senapred, mi querido diputado. ¿Tú crees que los resultados de este gobierno califiquen después de que los veamos como desastre natural? 100%. Si entendemos que la pendejez es una condición natural del ser humano, pues por supuesto que esto va a ser un desastre muy natural y pues muy lamentable. Ay, pues a ver si les empezamos a aventar unas perlas de sabiduría y les quitamos a esas ladillas que tienen luego en las mañaneras de bigotitos simpáticos y que nada más andan cobrando porque Jesús les anda soltando lana para decir pura estupidez y que bien podrían ser personajes de unos mopeds con tachas, ¿no? Porque de verdad, qué cosa de periodistas, pero bueno, pues por lo pronto aquí vamos a pararle con el tema, un poco del tema de política, porque hay mucho que discutir, pero ya lo iremos haciendo con tiempo. Pero ahora nos vamos a ir a un tema que tampoco está alejado mucho de la política, porque muchos políticos quieren echarle el guante a una cooperativa que tiene mucha lana, que se llama Cruz Azul, y eso pues también lleva consigo un equipo de fútbol, ¿no, diputado? Pues mira, al final del día el poder es política y el fútbol es tan buen negocio que es poder. Entonces, ciertamente, hoy día vemos un mitote espantoso que está haciendo erupción en la cooperativa Cruz Azul, pero que es un problema muy añejo. Yo llevo 10 años leyendo a buenos amigos y a periodistas de la fuente de deportes que señalan que suceden cosas muy extrañas en Cruz Azul. Si a eso le agregas los afanes recaudatorios de este gobierno y la forma en que se utiliza la unidad de inteligencia financiera como ariete en contra de ciertos grupos poderosos, pues la mezcla resulta explosiva. Y es lo que estamos viendo en este momento con Cruz Azul. Se está descubriendo que los señores a cargo de la cooperativa y del equipo han hecho negocios a pasto, han desfalcado a la institución, han simulado movimientos. Pues la mera verdad es que aquello es un cagadero en toda forma. Yo no sé qué va a suceder con el equipo. Ya se dijo, y se dijo bien, creo yo, que de momento la permanencia del equipo en la liga pues no está en duda, tendrá que limpiarse muchas cosas, pero el Cruz Azul, la maquinita chucuchú, como la llama un buen amigo Pali Plasencia, se va a mantener y me parece bien, Félix, porque el Cruz Azul pues es el hijo predilecto de papá, entonces no deberíamos de descartarlo en forma tan tajante, Félix. Fíjate, ahí te va, y esto lo he visto yo, ¿eh? Yo he visto papeles, ahí te van 2, 3 perlitas de las que me he topado yo, por ejemplo, con Cruz Azul. A los jugadores y a los técnicos les pagan el 90% de su sueldo y la directiva se guarda el 10%, se los da al final de cada torneo sin intereses, nada más se los jinetea el 10% cada uno. Ahora, no creas que ganan 100 pesos, ¿eh? Ganan, se jinetean una lana y sin mayor explicación nada más llegan al final del torneo y dicen, ten, aquí está tu 10% tu fondo de ahorro. ¿Cuál fondo de ahorro, güey? Si no me diste ni intereses ni nada, ¿no? Ese es número 1. 2, Hurtado, que es un muy mentado promotor de fútbol, pues se acercaba a los directivos del Cruz Azul y decía, mira, ¿qué tronco te gusta del Cruz Azul? ¿Qué jugador troncazo de esos históricos? Híjole, ha habido varios, ¿eh? Ha habido varios. Si hay alguien que ha vendido humo, aparte de papá, que no come piñas, ha sido el Cruz Azul, senador. Entonces, fíjate nada más, llegaban, le decía Hurtado, fíjate que este jugador
cuesta $200,000. ¿Qué te parece? Te lo vendo en 3 millones, vamos a dividirnos la diferencia. Así es como se dice, se comenta y se rumora que le hacían. Entonces, oye, $2,700,000. Pues fíjate, 1,350,000, 1,350,000, vámonos. Oye, ¿qué otro jugador traes interesante? ¿No? Dice, bueno. Y luego, otros 2 errores. Llegan a una final que pierden con el América. Ya Normal. estaban listos. Ya estaban listos para recibir el trofeo y les dieron la vuelta. Y tenían a un gran técnico, a Memo Vázquez. Y lo Sí. corrieron después de eso, que me parece un error, porque si tienes una fórmula que está funcionando y que estuvo a minutos de hacerte campeón, pues no seas güey, espérate tantito, no comas ansias. Pero bueno. Mira, bueno, sí tendríamos que decir algo al respecto, senador? Memo Vázquez traía la máquina caminando bien, pues, o sea, funcionaba. Nada más que mi querido Memo Vázquez tiene el pecho más frío que nada. O sea, a Memo Vázquez le abres la camisa y le pones una rebanada de queso Gouda en el pecho y tarda como una semana en fundirse, cabrón. Entonces, yo, yo sí entiendo a los seguidores de Cruz Azul que celebraron la salida de Memo Vázquez, pues porque es totalmente anticlimático. Por lo menos otro histórico de Cruz Azul, como es el Flaco Tena, se medio jala la camisa y la corbata durante los partidos y lo ves como que está sufriendo, pero Memo Vázquez es un tótem. Y así como se presentaron esos partidos que señalas tú ante papá, tendría que haberse visto un carácter, un liderazgo para decirles, oigan, cabrones, no nos pueden sacar un partido del bolsillo de esta manera. Y no, el señor sufría en silencio la banda y parecía que estaba muy conforme. Entonces, a lo mejor, si no está roto, no lo rompa, pero sí chéquele la temperatura, señor. Y segundo error, digo, de los recientes, porque no por nada llevan, ¿qué? 20, van a cumplir 23 años sin un título y van a cumplir 40 años con un solo campeonato de liga, nada más, qué chulada. Pero uno de los errores, para mi gusto, fue quitar a Ricardo Peláez. Y lo que pasa es que la directiva estaba peleando porque entre cuñados, familias, se meten, ¿sabes qué? Sácate. Y a la mera hora, pues no eras ni directivo porque la ley te echó para afuera y ya corriste a Peláez. Pero además, Víctor Garcés se lleva muy bien con el cuñado, entonces no dudo que el cuñado le haya dicho, métete y lo echas y ya yo me zafo y me lavo las manos. Pero bueno, pues un proyecto deportivo que pintaba, pues lo decidieron mejor hacer pedazos. El Cruz Azul está donde está porque han querido y porque lo han visto como caja chica, que ni es tan chica, y porque mejor, y mejor que deje dinero, que deje campeonatos. Y a mí, la verdad, lo que me sorprende es esa noble y... ¿Sabes cómo que se me figura la afición del Cruz Azul? Con todo el respeto, porque tengo muchos amigos que le van al Cruz Azul. Como Sara García. Como esa abnegada madre mexicana que sufre, o bueno, árabe, en el caso del Baizano Jalil y de demás, que sufre y sufre y sufre y sufre y llora y los hijos y no le dan nada y la hacen sufrir, pero ahí está, ¿no? Mira, yo tiendo a coincidir contigo. Yo no conozco afición más decente, más íntegra que la de Cruz Azul. De verdad. Hay un perfil muy claro. No. El seguidor de Cruz Azul suele ser noble, suele ser respetuoso, suele ser increíblemente paciente, y lo estamos viendo, y me parece que no se merecen un maltrato así. Vaya, nadie, ningún aficionado que ponga billetes en el estadio o que compre jerseys del equipo, se merece un maltrato así. Pero dentro de todas las aficiones, la que menos se lo merece es la de Cruz Azul, carajo. Es, de verdad, por cada Cruz Azulino patancillo que anda por ahí en el mundo, hay 200 cruzazulinos que dices, güey, estoy a tus órdenes, papá. No, y ya de plano, y ya saben que los vas a agarrar de bajada, ya nada más agachan la mirada y te dicen, dale, güey, ¿no? O sea... No, bueno, tampoco tienen muchos argumentos, hay que decirlo. De verdad, no es que uno se quiera manchar, Félix, pero, por ejemplo, en la época en que Salvador Cabañas jugaba para papá, era terrible, porque entraba Cabañas o empezaba a jugar Cabañas y la gente de Cruz Azul, sin importar quién estuviera en la cancha, de alguna manera daba el partido por perdido, carajo, era una cosa espantosa. Entonces, por eso, cuando le echas carrilla a la gente de Cruz Azul, pues lo toman con cierta filosofía.
Sin embargo, para el tamaño de institución que es, para la historia que tiene, para los recursos que maneja, de verdad que 23 años sin un campeonato sí está muy feo. No, sí está gacho. Para quienes dicen que el fútbol y la política no necesariamente están ligados, hoy platicaba contigo, mi querido diputado, de qué tan ligados están, que el Morelia, bueno, el antes llamado Morelia, hoy Delfines de Mazatlán, se fue precisamente a esa tierra por el apoyo que le dio un gobernador y nos estábamos acordando de un conflicto entre Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, que claro que tuvo mucho apoyo del Grupo Hidalgo, y Emilio Azcárraga, cuando Jesús Martínez dijo, oiga, no, ya estuvo bueno de que Televisa esté mangoneando la selección, es un negocio para todos, vamos a cambiarle. Puta, se le fueron encima como perros, atacándolo de manera personal, que recibía apoyo del gobierno. Es más, sacaron una ley, a raíz de eso la federación expidió una ley diciendo que los gobiernos estatales no podían dar más de no sé cuánto apoyo a los equipos, hasta que Jesús Martínez tuvo que doblar las manitas, ir a hablar con Emilio y decirle, está bien, Emilio, ten tu selección y ya no me estés jorobando, ¿no? Pero, ¿qué crees? ¿A poco crees que se fueron a Mazatlán los de Morelia nada más porque sí, porque tenían ganas de playa? Pues claro que no. Son movimientos, primero, de negocios. Esto es, aquí hay billetes. Y después entra un interés, una dimensión social, política. Lo que le hicieron a la gente de Morelia, sí hay que decirlo con todas las letras, es no tener madre. Me parece, más allá y dejando a salvo el derecho del dueño, en este caso Ricardo Salinas, de hacer lo que quiera con la institución, finalmente es el dueño, sí me parece un movimiento desasiado, mal manejado en el sentido de comunicación. De un día para otro nada más les avisas que su equipo ya se acabó, denme las gracias y los vamos a convertir en los Delfines de Mazatlán. De verdad, ¿quién los asesora para poner esos nombres? Carajo, si estás en el océano, no necesariamente tienes que acudir a un animal ñoño. Vamos con los Delfines de Mazatlán. No mamen, Por de poco les verdad. ponen los caballitos de mar de Mazatlán, ¿eso les Sí, faltó? vamos a ser los hipocampos de... No mames. Ponle los espartanos. Ponle, no mames, algo, cabrón. Invéntate. No, al Imaginé a vaporazo. Flipper jugando fútbol. Es que en eso piensas. Piensas en Flipper, piensas en cualquier delfín de esos, pues finalmente son animales amigables, medios ñoños. Pues la verdad no me parece un nombre de guerra muy acertado. Y sin embargo, insisto, hay que reconocer el derecho del dueño a hacer lo que se le pegue la gana. Y si hay un grupo empresarial en Mazatlán que tiene el apoyo de la autoridad local y que van a apuntalar el proyecto, bueno, cabrón, ni hablar, aquí nadie va a decir no te lo lleves. Pero sí me parece que es una forma muy desaseada de manejar la liga. Me parece, carajo, en lugar de generar franquicias que tengan cierto valor en la liga de ascenso y que el ascenso y descenso sirva precisamente para llevar fútbol a otras regiones, carajo, irse por la fácil me parece lamentable. Me dicen que no se llama así, que es Mazatlán FC. Bueno, peor tantito, ¿no? Sí, no, bueno, pues está muy bien el Mazatlán FC, o sea, nos queda claro dónde juegan. Ahora, plantéales un nombre de guerra, que si efectivamente no es los Delfines, qué maravilla. Ojalá le echen cerebro, porque si no, pues definitivamente va a ser fallido. Oye, tenemos algunos comentarios. Por ahí dice, extrañé la máscara de B de Don Vix. Ojalá la pueda traer el programa. La traerá, nada más que se escucha un poco diferente, ¿no? Sí, no, tuvimos Eh, que quitarla, y también fue porque mi mamá me está viendo, grábalo mamá, y me dijo, oye hijo, no te vayas a poner esa máscara fea, déjame ver tus ojazos. Ándele pues madre, ahí están los ojazos. Pero para la próxima la volvemos a traer, como no. Oye, queremos agradecer a quienes nos están viendo, Francisco Acosta, Jorge Bosch, Iván Halen, yo supongo que tiene que ver con Van Halen, Cristian Rascón, Humberto Mota, Polo Álvarez, Janet ROPZ,
David Gutiérrez, Foca Drums. O sea, hay varias personas que nos están viendo y que queremos agradecer. Es importante que les diga yo que el tema de insistir en el tema de YouTube que nos falló, y entonces lo que vamos a hacer para la próxima es irnos directamente sobre Facebook y ya después subirlo a YouTube porque al parecer transmitir por las dos al mismo tiempo crea conflicto y nada más no se puede. Y bueno, pues adiós dando y con el mazo dando. Así parece ser que nos está tratando el COVID, ¿no, diputado? Ciertamente, en este momento sí hay algo que está uniendo a los mexicanos, es pues el reto que plantea la pandemia, y para una parte mayoritaria, me atrevo a decir, de la sociedad mexicana, otra cosa que nos está uniendo ante esta pandemia es el ejercicio de la religión. Yo quisiera, antes de que se termine el programa, porque es otro tema que le resulta espinoso a muchas personas, que nos permitan hacer un llamado para tener discusiones y tener diálogos en torno a lo que significa la religión, sin que se nos vuelvan locos, sin que vayan a llamar al arzobispo para que les diga que hay dos güeyes diciendo cosas feyotas. Es importante, como señalas, senador, en estos momentos de crisis, tenemos que reconocer que el ejercicio de la religión, más allá de la fe, que se parece pero no es lo mismo, el ejercicio de la religión es un asidero cívico, es un asidero social para que Juan Pueblo, para que cualquier ciudadano de este país sea capaz de gestionar, de procesar los retos y la incertidumbre espantosa que estamos viviendo ante esta pandemia. Sería bueno, insisto, que la gente que nos hace el favor de acompañarnos, a los cuales agradezco profundamente que lo haga, que vayamos también aprendiendo a hablar de estos temas sin caer en la pose agnóstica, atea, simplona, descalificadora, y también sin caer en el fanatismo de decir, bueno, mi verdad es la única y nomás hay un Dios, y el que no quiera nos vemos enfrente de catedral para darnos en la mano. Esta pandemia nos va a permitir, quiero yo pensar, senador, empezar a ejercer de otra manera ese discurso y ser capaces de empezar a ponernos de acuerdo también en ese tema. Fíjate que si no aprendemos de tolerancia, que el mexicano tiene tanta tolerancia como un niño de 2 años al que no le quieren dar su juguete, si no aprendemos a ser tolerantes, no vamos a caminar a ningún lado. Tenemos que tener tolerancia para cómo piensa el otro, para cómo siente el otro, para lo que cree el otro, y eso incluye a la religión. Seas católico, seas cristiano, seas judío, seas musulmán, no creas, seas espiritual pero no religioso, como seas. Finalmente, no todos, porque hay gente que no cree en nada, pero muchos se toman la religión, la fe o la espiritualidad como un asidero en tiempos difíciles. Y justo estamos en tiempos muy difíciles. A mí me ha tocado recibir mensajes de gente que que estaba bien posicionada económicamente y de repente con la pandemia se los llevó el carajo. Pero se los llevó de una manera donde que la pandemia hizo chuza con todo lo que tenían. Y entonces de repente, oigan, échenos la mano con una despensa y les gracias a Dios. Y hay quienes se molestan, ay, no metas a Dios en esto. Oye, pero ¿por qué no? Es su derecho. Tú qué no te gusta, pues pues ahora sí que al que no le gusta la cocina, la lumbre que no se meta a la cocina, ¿no? Porque es increíble que a todo mundo ahora le molesta cómo piensa el otro, qué hace el otro, en qué cree el otro. Pues así estamos jodidos porque de por sí no vamos a ningún lado y ahora menos, ¿no? Entonces, es que mira, efectivamente, llevamos mucho tiempo, no nada más en México, con un discurso que descalifica a las religiones. Las religiones tienen muchas áreas de oportunidad, para decirlo en lenguaje positivo, nadie lo va a negar aquí, pero pareciera que ya les cargamos más muertos de los que les toca. Y eso está mal. Finalmente, uno de los factores fundamentales al encarar una crisis es la fe. Y la fe no puede vivirse en el vacío, en el éter.
La fe necesita símbolos, necesita palabras, necesita actos a través de los cuales vivirla. Es difícil vivir la fe si no tienes símbolos, si no tienes, así sea una mezcla ahí, un sincretismo absoluto, pero que tenga ciertos símbolos, ciertos asideros emocionales, intelectuales, ciertos referentes para poder vivirla. Entonces, esta pandemia tendría que ser también una oportunidad para empezar a distinguir lo que es el envase de lo que es el contenido. Necesitamos aprovechar, tristemente, esta crisis nos va a emparejar a muchos en temas bien sensibles y quizá, esa tabla rasa que va a ser de la mayoría de los mexicanos la crisis, nos permite empezar a encontrar puntos de coincidencia en el discurso religioso. A mí me parece del todo necesario que aprendamos a respetar, no tolerar, porque no es una piedra en el zapato, no es algo que deba ser tolerado, es algo que debe ser respetado, la forma en que cada quien procesa su fe. Oye, yo soy guadalupano, a toda madre. Oye, yo creo en Cristo, perfecto. Oye, yo soy devoto de tal virgen, maravilloso. ¿Sabes qué? Yo me salgo de la tradición judio-cristiana y soy budista, maravilloso. El punto es que logremos encontrar el fundamento común que tienen las religiones para a partir de ahí empezar a construir un mejor discurso entre todos. Ojalá los retos que nos plantea la pandemia nos permita empezar a encontrar esos puntos, que seamos capaces de decir, bueno, al final del día yo creo en estas cosas, creo en este precepto moral, creo en estos mandamientos y vamos poniéndonos de acuerdo. Vamos a necesitar, Félix, gente que nos hace el favor de seguirnos, vamos a necesitar, por ejemplo, en estos momentos, mucha solidaridad. Y una de las formas de entender la solidaridad es a través del amor al prójimo. Y a partir de ahí ya puedes ir encontrando referentes en todas las religiones, porque el amor al prójimo y el auxilio que debes de prestarle está presente, es un fundamento de prácticamente todas las religiones. Entonces, a partir de ahí empezar a construir. Y ¿sabes qué? Que los símbolos no nos separen. Los símbolos son herramientas, recursos para procesar la fe, pero no son la fe. La fe está por debajo de ellos. Es una base, es un sustento, y esa la comparten todas las religiones, Félix. Ojalá podamos empezar a empujar también ese discurso. Y el tema está en que también aprendamos a ponernos en los zapatos de otro y a probarnos no solo los de otro, los de muchos, y probarnos todos los zapatos que podamos para tener perspectiva, porque luego veo críticas en Facebook y digo, carajo, ponte tantito en su lugar, ¿no? Digo, también hay unas desbarradas bárbaras, pero hay gente que de repente dice, oye, ponte tantito en su lugar, dale chance, ¿no? No lo juzgues, pues tú quién eres para juzgar, y así hay, pero de repente sí hay mucho pendejo que no hay manera de evitar, ¿no? Pero bien decía Einstein que hay dos maneras de ver la vida. Una es pensar que nada es milagro y la otra es pensar que todo lo es. Entonces, hay quienes piensan que nada es, que todo es un ciclo natural. Hay quienes piensan que todo lo es. ¿Pero sabes qué? Los dos tienen razón. Y mientras aprendamos a respetar eso, pues creo que iremos en el camino adecuado para poder, crecer, para poder avanzar, no solo como un país, sino como personas, porque además también creo yo que se nos ha ido un poco esa bondad, esa ganas de ayudar al prójimo. Decían, somos más los buenos. Pues probablemente sí, pero sabes que estamos muy desorganizados y los malos están muy bien organizados. Y si la religión nos sirve para organizarnos y para hermanarnos, pues bienvenida sea la que sea y como quiera que la profesen. Y si de ahí nos podemos agarrar porque estamos pasando tiempos difíciles, bienvenido sea. No, no tenemos por qué juzgar a nadie por la religión y por sus creencias. Y creo que debemos de empezar a tomarnos eso mucho, mucho más en serio, mi querido diputado. Pues sí, mira, debemos de aprender a enfocar los temas del lado que nos sea más útil. Esto es, en Latinoamérica
No sé si es por la conquista, no sé si es por el clima, si es mala suerte. El punto es que en Latinoamérica yo identifico una tara común al abordar los retos. No somos prácticos. No. Esto es, no somos capaces de buscar el enfoque más útil, sino que recurrimos primero a clichés y segundo, a través de ellos buscamos transitar el camino más cómodo, no el más útil, sino el más cómodo, el más fácil. Entonces, eso nos plantea una capacidad de descalificar al otro en el momento y en forma automática en que sentimos que nos está queriendo llevar por un camino que no es el más fácil. Si tú lees, senador, por ejemplo, textos de la tradición sufí, vas a encontrar a un personaje que se llama Nasruddin. Es un derviche, es una suerte de santón que vive aventuras que te presentan en forma de fábulas porque tienen una enseñanza moral. Una de ellas, que es maravillosa, relata que en alguna ocasión Nasruddin estaba buscando las llaves que había perdido en la calle frente a su casa. Y la gente que pasaba le preguntaba que por qué, si había perdido las llaves en la calle oscura, por qué las buscaba en su casa, y él decía que es porque ahí había más luz. Nasruddin nunca iba a encontrar las llaves, pero le resultaba más fácil buscarlas enfrente de su casa porque ahí había más luz. Me parece que esto aplica perfectamente para muchos mexicanos y muchos latinoamericanos que siempre están o estamos tratando de transitar el camino más fácil, aunque sepamos que no nos sirve para maldita la cosa. Pero la idea es ir por el camino más sencillo, más fácil, más cómodo. Si logramos también desprendernos de eso y nos logramos acercar al otro en temas de religión, que es lo que estamos hablando en este momento, sin tratar de transitar un camino planito, limpio, sencillo, de bajadita, y si somos capaces de decir, bueno, mira, si nos vamos juntos tú y yo por este otro camino que está más empinado, no lo conocemos, está lleno de piedras, pero finalmente ya somos dos. Yo prefiero caminar ese camino contigo, aunque sea desconocido y aunque plantee otros retos, porque me es más útil contar contigo y que tú cuentes conmigo que caminar el camino fácil cada quien en solitario. Ojalá seamos capaces de empezar a caminar por ahí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando retas tu fe y estás convencido de lo que estás haciendo, lo único que haces es incrementarla y fortalecerla. Pero mucha gente tiene miedo de que si reta su fe la va a perder. Y entonces a lo mejor tienen razón, porque esa gente que tiene miedo a retar su fe, pues a lo mejor la fe la tiene agarrada con alfileres, ¿no? Pero si tú tienes una fe fuerte y la retas, lo que estás haciendo es fortalecerla. Y bueno, mi querido Don Vix, hemos llegado al final del primer programa, no sin sobresaltos tecnológicos, como lo aventuramos desde un inicio, porque pensamos que nos podía pasar. Yo nada más quiero aprovechar para decirles a quien le interese patrocinar el programa desde changarros, lo que necesiten, que nos busquen por mensaje privado o en la página de Facebook y vemos qué podemos hacer, pero además involucrar este tipo de patrocinios de manera, como lo dicen en mercadotecnia y publicidad, de manera orgánica, sin que se vea forzado. ¿Por qué? Porque además, más que nunca, necesitamos ayuda unos a otros, y entonces si tú tienes un servicio que los demás pueden ocupar, pues bienvenido, y nosotros aquí lo podemos dar a conocer, y así podemos ayudarnos unos a otros, porque además, solo tejiendo redes entre seres humanos y no entre personas divergentes, podemos crecer. Y si somos capaces de tejer una red fuerte, ni este gobierno, ni el que venga, ni un sismo nos van a hacer temblar, y entonces podremos construir el gobierno que merecemos, no obtener, que no es lo mismo construir que obtener, no es lo mismo poner la mano que construir. Y entonces, mi querido diputado, pues te quiero agradecer. Este es el primero, espero, de muchos. Vamos a estar cada 15 días al aire. Bueno, vamos a estar 15 días aquí, cada 15 días en este programa. Vamos a ver si para dentro de 15 días logro solucionar el tema de simultáneamente de Facebook y YouTube. Si no, será Facebook y luego subirlo a YouTube.
Pero por lo pronto, muchas gracias. Y antes de despedirnos, perdón, hay comentarios. Francisco Acosta, que sin máscara pareces familiar de Monreal con voz de Pedro Ferriz. Ciertamente, fíjate que ese es el problema que tengo. Incluso cuando hablo por teléfono con mi madre, ella cree que está hablando con Pedro Ferriz. Entonces es una cosa lamentable, pero lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Luego, Adriana de la Rosa, necesitamos admitir que siempre hay alguien superior a nosotros. David Gutiérrez, Félix, mientras no se vaya contra derechos universales como el derecho a la vida, que crean en el flying spaghetti. Pues sí, yo ahí digo, ya luego hablaremos, a lo mejor nos tocará meternos ese tema que es súper espinoso y ya lo hablaremos. David Gutiérrez, correcto, salud por ello. Entonces sí, tenemos gente, se trajo dice David Gutiérrez que te trajiste el filtro de Ferriz, todo el mundo, yo no sé, digo, no sé cuántas veces te han escuchado, pero pues siempre parece ser que la posición unánime cuando te escucha alguien por primera vez es que si no te ven, juran que eres Pedro Ferriz, pero no es así. Es mucho más joven y además no anda haciendo luego no anda haciendo cosas buenas que parecen peores. No, Bueno, jamás, no, nosotros somos todavía más o menos decentes y sí, efectivamente, es un problema recurrente, pero me encanta que lo hagan saber, quiere decir que nos están poniendo atención. Gracias a la gente que nos ha hecho el favor de acompañarnos en esta transmisión. Estamos tratando de construir un nuevo discurso. No se trata de afrontar los retos con las herramientas que siempre hemos tenido. Se trata de ir recurriendo a otras cosas. Entonces, yo estoy convencido, y tú también lo estás, Félix, por eso estamos en esta oportunidad aquí. Desde ese desayuno de hace un año acá en Querétaro, estamos convencidos de que debemos de construir un discurso diferente. El trabajo no es fácil. Lo más sencillo es mantenernos en los discursos actuales, pero ya debería de quedarnos claro que en México no vamos a sacarlo de donde está con los discursos de siempre y con las herramientas ya gastadas. Necesitamos herramientas nuevas, necesitamos nuevas formas de ponernos de acuerdo, y si somos capaces de empezar a abrir este tipo de espacios, de ser capaces de dejar una inquietud, que es todo, es a lo que aspiramos en esta oportunidad y en todas las que vengan después, dejar una inquietud en la gente que nos haga el favor de acompañarnos, simple y sencillamente para que puedan desarrollar a su vez nuevos discursos, nuevas formas de aproximarse a la realidad. Las sociedades son lo que se dicen en voz alta. Lo que domina el discurso de una sociedad es lo que define su rumbo y desde luego los resultados que obtiene. Ojalá que seamos capaces de construir algo nuevo, algo útil y sobre todas las cosas, algo que sea diverso, que sea fuera de clichés, fuera de cartabones, como decía mi abuelita y tía Cuquita. Ojalá podamos conseguirlo. Encantado de estar aquí contigo, Félix, y nos vemos en 2 semanas con mucho gusto. Así es, nuestra idea es, a ver, vamos a deshacernos del odio. Si hablamos de que alguien en el gobierno hizo una pendejada, es porque es una pendejada, pero no solo decir que es una pendejada, hay que decir por qué lo es y cuál sería el mejor camino para que nosotros como personas, como mexicanos, contribuyamos y lo entendamos. Y una vez entendiéndolo, podamos cambiarlo, porque de otra manera solo nos basamos en un discurso que nos genera o ser groupies, perdón por decirlo así, o ser enemigos, y no hay de dos tintas. En México es un país con muchos grises que desgraciadamente se han convertido en blanco y negro, que están enfrentados. Nosotros vamos a tratar de ofrecer un discurso en el que todos se puedan sentir identificados, aunque amen a quien amen y sean fans fieles de quien sean, pues por lo menos de pensar las cosas y de dar un poco de luz. No somos genios, no sabemos todo, pero sí un poquito de entendimiento sobre lo que está sucediendo, porque de repente aquí hay discursos muy maniqueos o esto o lo otro y se pierde todo lo que hay en medio, ¿no? Desde un Juárez que han subido un altar en el que desde mi gusto muy particular no debería estar porque tuvo errores garrafales y fuertes,
hasta el detrimento o hasta el ataque a Porfirio Díaz porque fue un traidor, cuando desde mi punto de vista no lo fue tampoco, pero bueno, ya me metería yo en Honduras. Pero vamos a mediar, vamos a llegar a un punto medio en el que digamos, bueno, a partir de este punto medio podemos construir. No voy a meter con lo que no te gusta, no te metas con lo que no me gusta. Coincidimos en esto, a partir de las coincidencias, vayamos, construyamos y hagamos un país mejor. Y el grano pequeñísimo de arena que podamos compartir con lo que sabemos y con lo que hablamos y con los comentarios de la gente, pues lo haremos. Así que, mi querido Don Vix, te agradezco mucho. Vamos viendo cómo nos va para dentro de 15 días, qué temas tendremos. Y por lo pronto, pues gracias y para adelante. Gracias a ti, Félix. Gracias a todos. Descansen. Muy buena noche. Buenas noches.